Hola amigos, muy buenas. Seguimos con nuestro particular repaso a la historia de la Copa América, poniendo un especial énfasis a lo realizado por la tricolor ecuatoriana. En el primer video vimos lo sucedido en las primeras 20 ediciones del campeonato. Tenemos aún 27 por delante para repasar, así que vamos allá. Tras la edición de 1947 en la que Ecuador había sido anfitriona del torneo y había conseguido hasta 3 empates, nos vamos hasta el año 1949, 2 años después, y en territorio brasileño por tercera ocasión en la historia del torneo, que se disputaría entre las selecciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El campeón de esta 21ª edición sería, y por tercera ocasión en la historia, y por tercera ocasión en su propio territorio, la selección de Brasil, que tendría que jugarse en un partido de desempate contra Paraguay el título. La tricolor ecuatoriana en esta edición conseguiría un total de 2 puntos tras su primera victoria en la historia del certamen. La consiguió contra la selección de Colombia por 4-1, siendo hasta entonces la única ocasión en la que conseguía los 2 puntos que se daban por victoria en el certamen. 4 años después, 1953, en territorio peruano por cuarta ocasión en la historia, se jugaría el siguiente campeonato, que acogería a las selecciones de Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. En esta ocasión, la campeona del certamen sería por primera vez en la historia la selección guaraní y conseguiría el título tras ganarle en el partido de desempate a la selección brasileña. En esta ocasión, la selección ecuatoriana conseguiría un total de 2 puntos tras 2 empates, uno contra la selección paraguaya y el otro contra la selección boliviana. 2 años después, 1955, en territorio chileno, por quinta ocasión en la historia del certamen, se enfrentarían las selecciones de Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay por el campeonato. La selección que ganaría el torneo sería, y por 10ª ocasión en la historia, la selección albiceleste. En esta ocasión, Ecuador no podría cosechar ni un solo punto, ya que se vio derrotado por las otras 5 selecciones participantes. Con un total de menos 18 goles, volvía Ecuador a demostrar una de sus peores imágenes en el campeonato internacional. Al año siguiente, en 1956, en territorio uruguayo por quinta ocasión en la historia, se enfrentarían en la 24ª edición las selecciones de Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Uruguay por el campeonato. En esta ocasión, y haciendo válida la condición de local, la selección uruguaya conseguiría su 9ª corona sudamericana. En esta ocasión, la tricolor ecuatoriana no formaría parte del certamen. Sí lo haría un año después, 1957, en la 25ª edición, que se jugaría en territorio peruano por quinta ocasión en la historia, y se enfrentarían las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Chile y Ecuador. En esta ocasión, la albiceleste conseguiría su 11ª corona sudamericana. Ecuador, por su parte, solo cosecharía un punto tras su empate contra la selección chilena. Con un total de menos 16 goles, seguía dejando una imagen internacional bastante pobre. En 1959 y en territorio argentino por 7ª ocasión se disputaría el certamen. Las selecciones que participarían serían Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, y Argentina como local cosecharía su 12º campeonato sudamericano. En esta ocasión, la Tri no formaría parte del campeonato. Sí lo haría 8 meses después, es decir, en el mismo 1959, y en esta ocasión como anfitrión del torneo por segunda ocasión en su historia, Ecuador recibiría a las selecciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay para disputarse el 27º campeonato sudamericano de selecciones. En esta ocasión, la ganadora del mismo sería, y por 10ª ocasión, la selección de
Uruguay, siendo la 10ª participación de la Tri en este campeonato sudamericano de selecciones. Ecuador cosecharía un total de 3 puntos tras su empate contra la selección argentina y su victoria contra la selección de Paraguay. Esta fue hasta entonces la mejor performance demostrada por la tricolor ecuatoriana en su historia en el torneo sudamericano. Actuación que vivió el público ecuatoriano en el estadio Modelo de la ciudad de Guayaquil. 4 años después, en 1963, Bolivia, y por primera vez en la historia sería la anfitriona del torneo, que acogería a las selecciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, y la local se haría tan fuerte que se coronaría campeona del mismo por primera vez en su historia. La tricolor ecuatoriana, por su parte, cosecharía un total de 4 puntos tras su empate contra Bolivia, su empate contra Brasil y su victoria contra la selección colombiana. Tras 2 empates y una victoria, sería la mejor participación de la historia de la tricolor ecuatoriana conocida en el torneo hasta entonces. En el año 1967 se disputaría la 29ª edición del Campeonato Sudamericano de Selecciones, que se llevaría a cabo en Uruguay por 6ª ocasión en la historia. En este certamen se jugó una ronda previa de clasificación en la que Ecuador tuvo que disputar su participación contra la selección paraguaya al formar ambas partes del grupo 2 de la etapa clasificatoria. Tras un empate como local y una derrota como visitante, Ecuador no clasificó y no pudo formar parte del campeonato, en el que sí lo harían las selecciones de Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y por primera vez en la historia la selección vinotinto. Venezuela se unía a las otras 9 selecciones de la Confederación para desde entonces formar parte de la Copa América. En esta edición, la campeona del torneo sería la selección uruguaya y por 11ª ocasión en la historia. A partir del año 1975, el Campeonato Sudamericano de Selecciones pasaría a llamarse Copa América. Sería la 30ª edición y en esta ocasión el formato cambiaría. Se jugarían partidos de ida y vuelta como local y visitante en cada uno de los países que formaban parte de la competición. Se formaron 3 grupos de 3 selecciones cada uno y la 10ª selección sería la vigente campeona, que no jugaría la primera fase del torneo, sino que se uniría en semifinales al torneo junto con las 3 selecciones que habrían quedado primeras en cada uno de sus grupos. En esta ocasión, la tricolor ecuatoriana estaba en el grupo C. Como local, la tricolor ecuatoriana consiguió un punto tras su empate en el Estadio Modelo contra la selección de Paraguay. Sin embargo, perdió como local ante Colombia en el Olímpico Atahualpa. En los 2 partidos de visita, Ecuador cosechó 2 derrotas, por lo que no consiguió clasificar a la fase final del torneo que finalmente lo ganaría la selección peruana tras ganarle en la final a Colombia. Perú, campeona de esta Copa América por 2ª ocasión en su historia. 4 años después, 1979, las 10 selecciones de la CONMEBOL se enfrentarían con el mismo formato que la edición anterior. Ecuador en esta ocasión estuvo enmarcada en el grupo C y se disputó los puntos contra las selecciones de Paraguay y Uruguay. En esta ocasión, la Tri consiguió 2 puntos tras su victoria en el Estadio Olímpico Atahualpa ante la selección uruguaya. Sin embargo, perdió contra la selección paraguaya de local y ambos partidos de visita. No fue suficiente para poder clasificar a la siguiente fase del torneo. Torneo que terminaría ganando en la final contra Chile la selección de Paraguay y consagrándose campeona de esta Copa América por 2ª ocasión en su historia. 4 años después, 1983, las 10 selecciones se volvían a enfrentar exactamente con el mismo formato que la edición anterior. Ecuador estaría enmarcada en el grupo B junto a Argentina y Brasil. Con 2 puntos cosechados tras 2 empates, ambos a 2 y ambos contra la selección argentina, Ecuador no pudo clasificar a la siguiente fase del torneo. Torneo que terminaría ganando y por 12ª ocasión la selección
uruguaya, en esta edición ganándole la final a Brasil. La siguiente edición se llevaría a cabo en el año 1987 y ya se dejaría atrás los partidos de ida y vuelta como locales y visitantes, sino que se volvería a elegir un país como anfitrión y en este caso volvía a ser la selección argentina y por octava ocasión en la historia del campeonato. Las 10 selecciones de la CONMEBOL se enfrentaban en grupos de A3 y el campeón de la edición anterior pasaría a formar parte del campeonato en semifinales. En esta ocasión, Ecuador estuvo enmarcado en el grupo A y se enfrentó ante las selecciones de Argentina y Perú. Un empate contra Perú le concedió un punto a Ecuador, punto que no fue suficiente para clasificar a la siguiente ronda del torneo. Torneo que finalmente terminaría ganando y por 13ª ocasión la selección uruguaya, revalidando su título y en esta ocasión ganándole en la final a la selección de Chile. 2 años después, 1989, en territorio brasileño por cuarta ocasión, se enfrentarían las 10 selecciones de la CONMEBOL, en esta ocasión cambiando el formato. Las 10 selecciones pasarían a formar 2 grupos de 5 selecciones cada uno. En esta ocasión, Ecuador estuvo enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Argentina, Uruguay, Chile y Bolivia. Ecuador cosecharía un total de 4 puntos tras su empate contra la selección argentina, su empate contra la selección boliviana y su victoria contra la selección de Uruguay. Una victoria y 2 empates en la liguilla no fueron suficientes para clasificar a la fase final a la que accedían los 2 primeros clasificados del grupo. Ecuador fue cuarto clasificado, aunque con los mismos puntos que Uruguay y Chile, segundo y tercero respectivamente. Finalmente, el campeón del torneo y por cuarta ocasión y por cuarta vez haciendo valer la localía sería la selección de Brasil. En la 35ª edición del campeonato llevada a cabo en el año 1991, fue Chile la anfitriona por 6ª ocasión. Las 10 selecciones de la CONMEBOL formarían parte del mismo y se dividirían en 2 grupos de 5. Ecuador estuvo enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Colombia, Brasil, Uruguay y Bolivia. La Tri cosecharía 3 puntos tras su victoria ante Bolivia por 4-0 y su empate a 1 contra la selección de Uruguay. Estos 3 puntos no fueron suficientes para clasificar a la fase final que se jugaría en forma de liguilla al igual que el certamen anterior entre los 2 primeros clasificados de ambos grupos. En esta ocasión la selección que mayor puntaje tuvo en esa fase final fue la albiceleste y se coronó campeona del torneo por 13ª ocasión en su historia. Llegamos a la 36ª edición del campeonato 1993 y llevada a cabo en territorio ecuatoriano por 3ª ocasión en la historia, en la que se disputaron el campeonato las 10 selecciones de la CONMEBOL y se sumaron a ellas 2 selecciones de la CONCACAF. Fueron las selecciones de Estados Unidos y México. Las 12 selecciones participantes formaron 3 grupos de 4 selecciones cada uno. La Tri estuvo enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Uruguay, Venezuela y Estados Unidos. Ecuador consiguió 3 victorias en el Estadio Olímpico Atahualpa ante las 3 selecciones del grupo, por ende clasificó a la fase final del torneo, a la que clasificaban los 2 primeros clasificados de cada grupo más los 2 mejores terceros clasificados del campeonato. Así que Ecuador clasificó como primera de grupo a los cuartos de final, en los que se enfrentaría a la selección de Paraguay. Con otra victoria en el Estadio Olímpico Atahualpa y en esta ocasión por 3-0, Ecuador sumaría una victoria más y accedería a las semifinales del campeonato, en la que se tendría que enfrentar a la selección mexicana en el Olímpico Atahualpa. Lamentablemente México ganó el partido, por lo que la Tri no pudo disputar la final del mismo. Y luego en el partido por el tercero y cuarto puesto, la selección colombiana derrotó a Ecuador en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo. En esta edición se consagraría campeona en la final contra la selección mexicana, la
albiceleste, consiguiendo así su 14ª corona sudamericana. Y bueno, con esta 26ª edición del campeonato, ya conocido como Copa América, y con la mejor participación hasta entonces de la tricolor ecuatoriana en el torneo, recordemos, 4ª clasificada, dejamos hasta aquí el video. En el siguiente capítulo, que será el tercero y último de esta pequeña serie repasando la historia de las Copas Américas, podremos ver lo que ha hecho la tricolor ecuatoriana en las últimas ediciones. Por el momento esto ha sido todo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Likes si les ha gustado. Los leo en comentarios. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.